Bienvenido a Radio Joven San Rafael, la radio de tu cole. Hoy damos el primer paso en este emocionante viaje. Hoy comienza este proyecto escolar con alegría e ilusión, da su pistoletazo de salida. Hoy comienza nuestro taller de radio. Estaremos aquí para compartir noticias, historias y mucho más sobre nuestra comunidad escolar. Así es, Ángel. En cada programa exploraremos diferentes temas, entrevistaremos a estudiantes y profesores y, por supuesto, escucharemos buena música. Y damos el comienzo con un programa muy especial donde exploraremos el fascinante mundo de la radio desde dos perspectivas distintas. Desde la experiencia de un periodista de renombre hasta la visión fresca de un radiofónico amateur. La radio ha evolucionado a lo largo de los años y hoy tenemos a dos invitados que nos ofrecerán sus valiosas opiniones. Empecemos presentando a nuestros protagonistas. Primero tenemos a don Alfredo Asensi Díaz, nacido en Málaga pero afincado en Córdoba desde 1966. Debuta como periodista radiofónico en Radio Popular de Córdoba, donde comenzó a debutar con categoría de locutor de radio superior y guionista. En 1983 es contratado por Antena 3 en Córdoba, Antena 3 Radio en Córdoba, con la categoría de jefe de programas y emisiones. Tras su disolución se incorpora a Radio Córdoba SER, donde realizó diversos trabajos. Entre sus innumerables proyectos cabe destacar el rescate que hizo del género de la radionovela. Mención especial también la publicación de diversos libros, como por ejemplo Califas de Córdoba, Tauromaquia lírica y Córdoba 75 años de vida, entre muchos otros. Entre las numerosas distinciones relacionadas con su actividad profesional figura el Premio Atlántida en 1988, otorgado por el Gremio de Editores de Cataluña por su programa de animación a la lectura, Sembrando un libro. Alfredo Asensi también está en posesión del micrófono de oro del Círculo Flamenco Cordobés. Es fiambrera de plata por el Ateneo de Córdoba, del que es socio de honor, así como de la Peña Sahara. También está en posesión del Premio Olé de Comunicación. Son muchas más las menciones y autorías de nuestro invitado, pero terminamos con su nombramiento en 2020 como nuevo académico de la Real Academia de Córdoba. Sin duda, todo un privilegio poder contar con su presencia entre nosotros. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros. Y también tenemos con nosotros a Rafa Trillo. Desde muy temprana edad, a los 12 años, sintió curiosidad por la radio y la música. Toda esta pasión se fue haciendo más grande cuando un buen día visitó los estudios donde se realizaban los programas, y desde entonces su pasión y afición por la radio sigue intacta a sus 55 años. Tuvo su primera experiencia en la radio a través de un amigo que hacía un programa y que le ofreció la posibilidad de que le hiciera el control de sonido. La emisora era pirata y estaba ubicada en la calle Romero Barros en el Círculo Cultural Juan 23 de aquí de Córdoba. Radio Lupa Libre, en la cual tuvo la oportunidad de coincidir con los que aún hoy día son o han sido profesionales del medio a nivel local en Córdoba. Casi por la misma fecha, mediados de los años 80, en el instituto donde estudiaba había una emisora y en su tiempo libre se acercaba al estudio para ver cómo sus compañeros de clase realizaban la radio. Se considera un melómano empedernido al que le encanta la música en muchísimos de los géneros musicales que existen. En la actualidad y desde hace casi 5 años dirige su propia emisora online, Distancia Radio, proyecto del que seguro vamos a tener tiempo de que nos cuente con detalle. Todo un lujo poder contar con tu presencia, Rafa, y queremos agradecer públicamente tu ofrecimiento por poner a nuestro servicio tu radio y así dar voz al Colegio San Rafael. Bienvenido, Rafa. Pues muchísimas gracias. Desde aquí saludar a la audiencia que va a seguir este programa, a toda la comunidad educativa y por supuesto todo un placer y un privilegio poder estar aquí con vosotros para que podáis conocer un poquito más mi persona y por supuesto el proyecto que hoy iniciamos, ¿no?, junto a vosotros y que se hermanan por primera vez. Muchas gracias, Rafa. Alfredo, comenzamos contigo. ¿Qué significa la radio para ti y cómo ha impactado en tu vida profesional y personal? Pues mira, Ángel, es una pregunta muy amplia, Sí. muy amplia. Para mí la radio fue el inicio de un camino. Yo, antes de la radio, estudiaba magisterio en Málaga, lo que no me gustaba. Y no obstante, yo venía de La Mancha. Yo venía de Quintanar de la Orden, tenía un acento eminentemente castellano. Allí en Málaga yo tenía una inquietud y es que tenía ganas de ir al conservatorio
Superior de Arte Dramático de Málaga. Vi una propuesta de participación en un tablón de la Normal de Magisterio y me presenté. Entonces me hicieron leer un poema, creo que lo recuerdo, era de Antonio Machado. Caminante no hay caminos, se hace camino al andar, etc. Mi acento y mi acento castellano gustó a la persona que me estuvo entrevistando, nada más y nada menos que un nombre mítico en la radiodifusión andaluz y malagueña, don Antonio Carmona. Y él me dijo, tu camino no está en el teatro, está en la radio. Y entonces me llevó directamente a Radio Nacional, pues para que yo ya empezara a conocer el mundo de la radio. Por tanto, a mí la radio me marcó un camino, a mí aquello ya me encantó. El magisterio se fue allí donde se van las cosas que no te gustan, hacer puñetas, vamos. Y entonces, a partir de ahí, mi vocación era lógicamente la radio. Pero era una radio un poco creativa. Yo hacía lo que me daban para leer, grabación de cuñas, grabación de eslogans y alguna cosita más. Pero yo poco a poco me fui escribiendo guiones, etc. Bueno, pues ahí empezó mi vida en la radio. Estando ya aquí en Córdoba, vinieron a buscarme de Radio Popular, que se iba a inaugurar aquí en Córdoba en el año 1966. Me fui lógicamente a la llamada de la COPE y tuvimos que hacer lógicamente unos cursos en Madrid de declamación, de programación, etc. Y bueno, pues a partir de ahí ya la radio era mi modo de vida. ¿Qué es lo que me ha dado la radio? Pues mira, una gran satisfacción. Tengo la enorme fortuna, el mundo de la radio. Si estás en un equipo de programación, tienes programas, necesitas que vengan a él personajes de la política, el mundo cultural. Yo tenía en aquel entonces un programa cultural llamado Caleidoscopio de 2 horas diarias. Eso hoy día es impensable. Sí. Bueno, pues tantas y tantas amistades. Y yo de vez en cuando me encuentro con alguien, hombre, a ti te conozco de la radio, o alguien que fue al locutorio, yo le hice una entrevista hablando de lo que sea, y bueno, pues ya no lo he vuelto a ver, pero él a ti sí que te recuerda. Entonces todo eso forma, hombre, un pequeño tesoro que para mí es una muy gratificante. Muchas gracias. ¿Y qué crees que ha cambiado en la radio desde tu inicio hasta ahora? Pues no creas que ha cambiado mucho, hombre, ha cambiado tecnológicamente. Sí. Tener en cuenta que antes la radio no teníamos internet, no teníamos ordenadores y era una cosa muy, muy elaborada. Teníamos, por ejemplo, el mensaje publicitario, comercial, lo que en radio llamamos cuñas, sí. Tú lo sabrás, ¿no? En radio lo llamamos cuñas, Rafael Trillo seguramente que lo sabe, y en aquel entonces eran bobinas que tenías que meter en el magnetofón, darle, aquello sonaba, tenías que poner otra, quitarla, meter otra, mientras tanto tenías que poner un disco, que aquí no había discos, el tocadiscos, claro, etc. Claro. Hombre, esa radio afortunadamente ya no existe, ha cambiado. Hoy día lo tienes todo en un ordenador y tienes ahí la música y si necesitas la canción de Gloria Gaynor, pues pone Gloria Gaynor, Superbeat y al momento la tienes. En ese aspecto la radio ha cambiado enormemente, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Sí. La radio es creatividad, es ambición, sana ambición de hacer las cosas bien y no hay más. Y una cosa que me parece curiosa es si de los últimos años que has estado en la radio, si echaba de menos o ahora echas de menos, ¿cómo fue al principio? Pues mira, es una buena pregunta, Ángel. Yo lo que he echado de menos ya en la recta final es el tiempo en la radio. Cuando yo estaba en Radio Popular, e igualmente en los primeros tiempos en Antena 3, pero especialmente en Radio Popular, tener en cuenta que teníamos de tiempo local, teníamos que hacer radio desde las 7 de la mañana hasta las 12:30 de la noche. Era como Rafael Trillo, que es más veterano. Imaginarse la cantidad de horas que había que programar.
Únicamente conectábamos a las 2:30 con Radio Nacional, el diario hablado, que antiguamente era el Parte, ya en mi época no era Parte, era diario hablado de Radio Nacional. Y a las 9:30, otra conexión de la noche. Todo el tiempo era local. Os hablé de un programa mío cultural de 2 horas de duración, Caleidoscopio. La radio entonces, en aquella época, se nutría mucho de la música. Yo pillé la época gloriosa de la grandeza de la música inglesa, francesa, italiana y americana. Beatles, Rollins y un larguísimo etcétera. Cubríamos todo eso prácticamente teníamos lo que es la programación normal y algo parecido a lo que hoy día es la FM, porque la FM estaba dentro de la radio. La FM al final es como solo música. Claro, la FM tenía un sonido distinto a la onda media, tenía más calidad. Ah. Claro, Rafael, es así, ¿no? Sí, era evidentemente musical, ¿no? Y muy comercial. Ahí está. Nació a finales de los 70, primero de los 80, bueno, y arrancó a partir de ahí con una frecuencia alternativa para gente más joven y demás, que se fue metiendo en esa frecuencia. Exactamente. Entonces teníamos que cubrir todo aquello, claro. Teníamos tiempo para radiar los partidos de fútbol, la romería, teníamos tiempo para todo. Entonces ahí está la gran diferencia de aquella radio a esta radio. Vale. Y Rafa, desde tu experiencia como radiofónico amateur, sí. pues, ¿qué te motivó a crear tu propia emisora? ¿A involucrarte también en el taller en el colegio? Bueno, esto ha sido una idea impensable hasta 5 años atrás. Yo siempre, como digo, las cosas vienen porque, bueno, hay un destino, hay una serie de circunstancias que se dan, ¿no? Y entonces, pues, un buen amigo mío, locutor precisamente de COPE, de Radio Popular, de hace muchísimos años que yo seguía, ¿no? Desde los 12 años, porque yo empecé con el gusanillo, ahora sí que haré metiendo un poquito más y comiendo un poco toda mi trayectoria del por qué he llegado hasta este punto, ¿no? De tener mi propia emisora de radio. Pero para no extenderme mucho en esta primera pregunta, te comento. Hace 5 años atrás me propusieron, ¿no? Crear una radio, que era fácil de poder crear, entre comillas, y bueno, pues el proyecto se gestó a finales del año 2019, estamos hablando de noviembre, es decir, la idea en concreto, o esa idea de yo poder crear una radio, se me propuso y yo ya tenía el nombre, pero el nombre, precisamente de Distancia Radio, no hace alusión al tema de la distancia social por la pandemia. Simplemente ese nombre ya estaba creado por mí, pero no me decidí a realizar la emisora, crearla como tal, hasta el 20 de abril de 2020, en plena pandemia. Momento, ¿no? Efectivamente, entonces el nombre ya estaba de antemano, hay esa coincidencia en el nombre, y mucha gente, a lo mejor, muchas personas pueden decir Distancia Radio, ¿no? Por el tema de la pandemia y demás. No, simplemente pues fue una buena tarde, una tarde de miércoles, me acuerdo, del 20 de abril del 2020, cuando yo llamé a una empresa de streaming y me crearon la radio con una sola canción en bucle que elegía. Entonces, a partir de ahí, ya lo demás fue todo rodado, porque el tema de la página web y demás, sí que es verdad, los comienzos han sido bastante complicados en el primer año de creación de la radio, con muchísimos problemas técnicos, con mucha adaptación un poco a lo que tenía entre manos, que no era baladí, evidentemente, era un medio de comunicación que hay que estructurar muy bien, ¿vale? Y que hay que estar y dedicarle muchísimas horas, tanto en lo personal como, de trabajo, ¿no? De realización de trabajo en la programación, ¿no? Entonces, a grosso modo, un poco me motivó un poco esa posibilidad, que era factible el poder crear técnicamente la radio, ¿vale? Sí. Y que no había muchas trabas a través de internet, ¿no? Para poder crear. Yo lo que me parece curioso es que la radio sea online, porque la emisora no sé muy bien cómo funciona, pero el que sea online me parece curioso, ¿no? O sea, la gente lo escucha igual. Lo bueno que tiene esta tecnología a través de internet es la calidad de sonido, y en cualquier parte que haya internet se va a escuchar la emisora. O sea, no es igual que tener una frecuencia con un emisor en la sierra que solamente emite, pues, si tiene 1000 vatios, pues a lo mejor llega hasta la provincia de Córdoba, o de Málaga, o de la provincia más cercana, y ahí ya para de contar, ¿no?
sino que esto, bueno, pues es una cosa, a ver, no hay una normativa como tal que esté regulando ahora mismo lo que es la emisora online, ¿no? Pero sí que es verdad que es una alternativa de momento, ¿no?, a lo que va a venir en un futuro, ¿no? Con el tema del DAX y con otra serie de elementos, ¿no?, con el cual, pues bueno, los repetidores que hay ahora, pues se van a hacer todo digitales, se va a emitir digitalmente, con repetidores, ¿no?, con otros Toda la sistemas. radio. Sí, el futuro tiende a ser todo digital, ¿no? Entonces esto de momento es como una transición, ¿no?, a lo que será la radio digital, ¿no?, en sí, ¿no? Ya está funcionando y bueno, es una prueba, ¿no?, de la calidad que ofrece, ¿no? Interesante. Y bueno, ahora volvemos con Alfredo. ¿Cuáles dirías que son los principales desafíos que enfrenta la radio en la actualidad? Pues mira, Berta, Rafael Trillo acaba de apuntarlo prácticamente. El desafío está en que antiguamente, por ejemplo, la frecuencia de una emisora, si subís la cuesta de los pisos veréis una antena muy grande, muy hermosa. Esa es la antena de Radio Popular de Córdoba. Entonces, esa antena tenía digamos, una distancia, emitía hasta no sé cuántos kilómetros aproximadamente. Esa radio estaba muy, muy limitada. La radio hoy día, a través ya del medio digital y a través ya del tema de Internet, lógicamente, tiene un futuro grandísimo, porque es que llega a todas partes. En fin, es lo que te puedo decir sobre esta pregunta. Y enfocándolo un poco más al tema de si lo va a escuchar más gente, menos gente, ¿a qué va más enfocado el contenido de la radio? Si a música, si a temas de programas hablando, ¿cómo ves tú que podría ser? Bueno, la programación se gesta en función, lógicamente, de la audiencia que tienes. Ahora mismo la programación de las emisoras, que yo pienso que es una programación totalmente equivocada, porque se está restando protagonismo a la parte local. Por ejemplo, en Córdoba, las emisoras pues pueden tener, pongamos, 2 horas y media, como mucho 3, de programación durante todo el día. Fíjate lo que te dije antes, en aquellos tiempos teníamos todo el día entero. Entonces, la radio en ese aspecto está un poco constreñida a lo que manda, digamos, el poderío de la radio nacional. Y yo pienso que eso no es bueno. Pienso que la radio tiene que tener su influencia en la parte local. Sí. En la parte local, porque de ahí pueden salir grandes radiofonistas, a nivel de técnicos, a nivel de locución, a nivel de grabadores, a nivel de programadores y un larguísimo, etc. Si no, todo se va a centrar en la emisora central, que es la que manda y es la que coordina. Yo pienso que en ese aspecto la radio está un poco maniatada en una parte que es importante, que es la programación local, ¿no? Correcto, efectivamente. Yo, a partir de mediados de los 80, a partir del 86, lo que era la producción propia en ciertas emisoras, como por ejemplo Radio Cadena, que luego pasó a ser Radio Nacional de España, en la calle Góngora, pues prácticamente redujeron lo que era la programación local, claro, para hacer esas desconexiones que estamos hablando con Madrid, con lo cual pues muchos de los profesionales que aquí en Córdoba estaban trabajando fueron a la calle. ¿Por qué? Pues porque solamente con una persona o un pequeño grupo en Madrid que hicieran la producción propia allí, pues se emitía a toda España, ¿no? Con lo cual eso fue un factor que yo, como desde los 12 años siempre he estado detrás de un aparato de radio y he escuchado distintas emisoras y demás. Eso fue un factor que yo eché mucho en falta y que me dio mucha pena. ¿Por qué? Porque, como muy bien dice don Alfredo, la producción propia pues se vio muy sesgada, muy limitada. Ya no eran esas sesiones radiofónicas maratonianas desde las 7 de la mañana, que yo a él lo escuchaba desde esa hora hasta las 12 de la noche con con Fernando Beibel, ¿no?, compañero de COPE, sí, que cerraba con un programa musical y que yo escuchaba en la FM, ¿no?, y que distintos profesionales iban pasando, ¿no?, a lo largo del día con sus programas y demás, Manolo Valverde con el musical Mediodía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso fue desapareciendo, ¿vale? Porque cada vez pues se fueron reduciendo, ¿no?, lo que era la producción propia. El ejemplo de Manolo Valverde. Manolo Valverde estaba en una discoteca, tenía una afición grandísima por la radio,
como teníamos tiempo, nació un radiofonista, porque él vino a la emisora... De Valencia, ¿no? Él venía de Valencia porque él trabajaba... Sí, él vino bueno, él estaba en Valencia, ¿no? Discoteca Contacto. Sí. Y entonces me dijo, es que a mí la radio, digo, vente, porque yo me inventé un programa que era Matando el Gusanillo. Y es que todo el que tenía interés y amor a la radio, me lo sentaba aquí, le colocaba el micrófono y yo aquí. Digo, ahora saluda, di que vamos a comenzar el programa musical de no sé qué, no sé cuánto. Y ahí empezó Manolo Valverde. Sí, y encontró su futuro. ¿Por qué? Sí. Porque había tiempo. Luego le dimos 2 horas de musical. Yo tengo el gran privilegio de que Manolo colabora conmigo en varios programas que hace para Distancia Radio desde hace 5 años, y gracias a él, que digamos fue mi mentor de los 12 años, cuando yo lo vi en la FM de Radio Popular, que estaba en el sótano, esa voz que yo escuchaba, con el radio cassette, cuando iban, por ejemplo, mis padres al Fontanar, y yo lo escuchaba a él, cómo presentaba los discos y cómo ponía la cuña. A mí eso se me fue metiendo, yo quería saber quién era esa persona y cómo hacían eso. O sea, desde los 12 años, cuando mi padre dio también la casualidad de que en la familia pues teníamos, el primo hermano de mi padre era don Francisco Hidalgo Trillo, el director de COPE. Mi director, caramba. Efectivamente. Entonces, él un buen día me dijo, ¿tú quieres? Vamos, Rafa, que vamos a ir a la emisora. Digo, vamos a ir a la emisora, sí, que vamos a saludar a mi primo hermano. Digo, ¿y eso? ¿Vale? ¿Quién es tu primo hermano? Y dice, pues el director de COPE. Digo, yo hasta ese momento no sabía nada. Mi padre sabía que yo estaba con ese radio cassette que me habían comprado mis padres en verano, en un viaje que fuimos a Ceuta, y lo compramos en Comercio de Ceuta, en un verano que fuimos a Málaga Torró, hicieron una excursión a Ceuta. Me compraron ese radio cassette, empecé a escuchar la FM, empecé a escuchar esa voz que yo, antes de tener ese radio cassette, en el Fontanar, la familia ponía la radio ya musical, esa frecuencia, y yo quería ver quién era esa persona y cómo se hacía eso. Cuando yo vaya abajo y vi el estudio y los miles de discos que había allí en las cubetas, vi el estudio tan precioso, y luego los miles de discos que había arriba en la discoteca. La historia del sótano. Sí, el sotanillo. Sotanillo lo llamábamos. Sotanillo. Sí. La emisora de Radio Popular pertenecía a la iglesia. Y no sé, sí. Y la COPE sigue perteneciendo, Radio Popular sí. COPE. Vale. Es que se conoce más ahora como COPE que como Radio Popular. Vino de Montilla como vino. En la iglesia, en el sotanillo, lo que había era una especie de capilla. Sí, eso teníamos allí una capilla, pero allí no bajaba nadie. No sabía de eso. Como allí no bajaba nadie, Claro. llegó un momento que Paco Hidalgo Trillo me dice, Alfredo, ¿qué hacemos? Digo, pues vamos a colocar ahí un estudio y hacemos una especie de FM. Claro. Hacemos una emisora musical únicamente a través de otra frecuencia, y entonces nos apañamos. Teníamos la onda media y la FM, compitiendo con la FM de Radio Córdoba, que eso era lo más. La FM de Radio Córdoba era lo más. Vaya. Teníamos... Bueno, no sé si nos salimos del guión. Sí, bueno, a ver, es que podíamos contar... El guión, al final esto es parecido, ¿no? Hablamos un poco del futuro de cómo va a ser la radio. Y Rafa, volviendo un poco a lo que estabas comentando antes de tu proyecto, sí. ¿Cuáles han sido retos que has encontrado al crear tu emisora? ¿Como problemas? ¿Y cuáles crees que pueden ser los retos que puedes encontrar al trabajar con nosotros? Bueno, vamos a ir por partes. Retos en la actualidad, a ver, los retos al comienzo han sido bastante importantes, ¿vale? Porque yo hacerme un cargo de un medio que sí, te puede gustar mucho, pero que al principio son todo desconocimiento, porque hay que crear una página web, y hay que alojar en un servidor, hay que contratar una empresa que lleve... ¿Eso cuesta dinero? Sí, cuesta dinero. Hay que contratar una empresa que lleve esas dos parcelas, digámoslo así. Por un lado, el hosting donde está alojada la página web, y por otro lado, el streaming, ¿vale? Que cuando tú pulsas el reproductor, salta automáticamente, lo tengo yo programado para que salte automáticamente, pues se escuche. Y claro, eso tiene que tener una calidad y no debe de tener los menos cortes posibles, a poder ser ninguno. Durante el primer año, yo tuve que cambiar 2 veces de empresa de streaming. ¿Por qué? Pues porque los fallos eran terroríficos. Estaba la emisión, pues se caía la página web y demás, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo uno va cogiendo experiencia un poco en todo. No solo ya en el tema de la programación, eso también, el que te manden los programas y tengas que estar delante de un ordenador durante horas
para encasillarlo a cada hora y que salte todo, que no haya fallos, que siempre había fallos, porque claro, eso lo tienes que conjugar con las selecciones musicales, con los indicativos, uñas, que metes de los programas, ¿no? Entonces, todo eso es una simbiosis de todo. Tienes que saber de sonido, de informática, y tienes que saber un poco de todo, y eso te lo da la experiencia. Entonces, el primer año fue muy duro, porque yo, por ejemplo, ahora mismo estoy aquí hablando con vosotros, pero eso está funcionando. Y funciona las 24 horas durante todos los días del año. O sea, eso, yo lo que hago es que, bueno, en mi casa tuve que crear un estudio de radio, como está esto, pero todo insonorizado, bueno, acondicionado, digámoslo así, con una mesa, en fin, que tengo allí todos los aparatos y todo, ¿no? Están todos interconectados con muchísimos cables, en fin, todo, ¿no? Las mesas de sonido. Algo que claro, no solo esto que se ve, sino lo que hay detrás. Ya. Yo ahora, si queréis, a micrófono cerrado, enseño un poco el estudio como lo tengo, ¿no? Eso ha costado mucho trabajo hacerlo. Muchas noches, en la página web, muchas noches de no dormir, de error, ensayo, acierto y bueno, pues sorteando obstáculos, porque la página web es muy delicada de hacer. Hay que saber de muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, ahora yo por ejemplo escucho muchos podcasts que, bueno, también en YouTube o también se publican en Spotify y demás. Y es algo que no sé cómo lo veis los dos, de un futuro así para la comunicación en general. Porque, claro, al final, este medio que tú tienes no se conoce tanto como en YouTube, no se hace publicidad. Entonces, me gusta mucho escuchar podcasts que son así reuniones naturales, sobre todo natural, porque cuando hay un guión exacto que la gente lo sigue, pues no gusta tanto. Pero no sé cómo lo veis vosotros respecto a que la comunicación se pueda ir más por ese foco que no tanto como por el de la radio. Técnicamente te cedo la palabra. Bueno, a ver, es una alternativa a lo que tradicionalmente, como antes, bueno, nosotros venimos, ¿no?, de una generación o de unas generaciones que conciben la radio como algo que te lo escuchan en ese momento, ¿no? Ya. El tema de los podcasts es una alternativa muy buena también, ¿no? Alternativa a la radio, en el sentido de que están ahí los programas y a cualquier hora, cualquier día los puedes escuchar. Claro, yo me veo los podcasts, claro, incluso puedes repetirlo las veces que quieras y demás. Eso está muy bien, ¿no? Bueno, las tecnologías avanzan y tiene que haber de todo. Eso es, bueno, pues una opción más. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos los podcasts colgados de los programas que se emiten. O sea, se estrenan un día y al día siguiente o a la semana siguiente ya están colgados para que se puedan escuchar, ¿no? Bien. Con lo cual es una alternativa. El tema de la publicitación de la radio online, tenemos, bueno, las redes sociales con Facebook. Yo tengo la página web que redirige a Facebook, ¿vale? Y hay plataformas para radio online, cualquier tipo de radio, en las que se puede uno publicitar, digámoslo así, ¿no? Mi emisora es eminentemente musical y no tiene publicidad. Eso en la propia página web pues se deja claro, ¿no? Se refleja. Realmente pues, es lo que es, ¿no? Es una emisora que solamente tiene programas musicales, ¿vale? Vale, perfecto. Yo pienso que el podcast generalmente es una solución importantísima. Pongo un ejemplo. En la Real Academia hicimos hace 2 años un programa dedicado al Día de la Radio, que es el 13 de febrero. Este año celebramos el centenario, pero fue el 13 de febrero, que es el Día de la Radio. Hicimos en la Real Academia un programa dedicado al músico Eduardo Lucena, aquello así 45-50 minutos, para radiarlo en Radio Córdoba. Además lo grabamos en el salón de la Real Academia con los equipos de Radio Córdoba. Bien, a la hora de decir vamos a poner esto, dijeron, ¿dónde vas? Con tanto tiempo, 5 minutos para este tema. ¿Qué hacemos con esto? Colgarlo. Y ahí está, eternamente. Exacto. O sea, es una gran solución. Sí, y algo que va un poco vinculado a esto es, claro, vosotros lo veis como una solución y la radio tiene una esencia diferente. Claro, la radio al final, como has dicho tú estabas detrás de la radio, lo escuchas en directo
es enterarte. ¿Esa es una parte de la esencia que tiene la radio? ¿Cómo lo veis los dos? Bueno, la radio tiene la virtud de que si tú no has podido oír este programa a esta hora, lo puedes oír mañana, pasado mañana, porque está colgado. Luego, para mí eso es una gran solución. Vale. Para mí, pues digo yo, ¿no? Sí, por supuesto, eso está claro. O sea, el tema de las podcasts, ¿no? Son complementarios a lo que es una emisión que sale un día a una hora en concreto y ya, si no la has escuchado, Sí. pues tienes esa opción, ¿no? Como bien ha dicho don Alfredo, es muy importante, ¿no? El tener una plataforma como ebooks o cualquier otra, ¿no? Que ofrezcan este tipo de servicios, ¿no? Streaming, que cada vez son más demandados, ¿no? por el público. Sí. Pero yo creo que la inmediatez de la radio, ¿no? La creatividad y la esencia en concreto, a pesar de la evolución de la tecnología, eso no se va a perder nunca. Esa magia en concreto, ¿no? De esa inmediatez, bien sean programas musicales o programas de debate o culturales, ¿no? Eso siempre va a estar ahí, no se va a perder. Se puede transformar, pero lo que es la radio en sí como un medio, con esa esencia de poder hablar ante un micrófono y que haya gente detrás que te puedan escuchar en ese mismo momento, ¿no? Eso, esa frescura, ¿vale? Ese directo, eso no se va a perder nunca. Vale. Evidentemente, bueno, pues los podcasts son un medio para apoyar y que ese momento, como bien ha dicho don Alfredo, quede ahí siempre, ¿no? Vale, me gusta mucho. Bueno, ¿qué os parece si vamos hablando algo más? Y bueno, Alfredo, antes nos has hablado de tu programa Sembrando un Libro. ¿Qué nos podrías contar de él? Bueno, me encanta que me pidas que de alguna forma amplíe lo que os comenté en mi micrófono cerrado. Sembrando un Libro fue un programa que se me ocurrió estando ya en Antena 3. Antena 3 de Córdoba, en el edificio Preciados. No recuerdo cuál fue el origen, pero sí que alguien me comentó y me dijo, la radio, no habláis de libros. Pues digo, pues tiene razón, no hablamos de libros prácticamente. Entonces dije, pues vamos a hablar de libros. Y convoqué a un colegio, no recuerdo ahora mismo cuál, que me trajera 5 o 6 niños para hacer un equipo de lectores. Vinieron los chavales y yo les repartí a cada uno de ellos un ejemplar de un libro. No recuerdo tampoco ahora mismo de qué autor, pero vamos, acorde lógicamente con la edad de ellos. Digo, tenéis que leerlo y dentro de 15 días venís y vamos a entrevistar al autor o a la autora. Autora era Gloria Fuertes. Gloria Fuertes, le repartí un libro de poemas de Gloria Fuertes. A los 15 días vinieron, le hicieron la entrevista a la autora, que estaba en Madrid, lógicamente, y aquello empezó a funcionar. Y yo vi que la audiencia, a una hora que no era propia para ese tipo de programa, la audiencia estaba ahí, tenía buenos referentes. Y entonces dije, pues hacemos un programa semanal por la tarde. Lo pasé por la tarde, mandé una idea del programa a Cataluña, que es donde realmente hay grandes editores de literatura infantil y juvenil. Aquello gustó enormemente y dije, necesito libros. Y me llegaban cajas y cajas y cajas de libros. Entonces yo hice un equipo de lectores impresionante. Bueno, pues ese programa, una grabación de ese programa, la mandé nuevamente a Barcelona, pues para que las editoriales lo escucharan y me mandaran libros. Pero un editor lo presentó al premio Atlántida de Barcelona, que premiaba cosas de este tipo, y le dieron el premio. Y nos dieron un premio catalán. Como dijo alguien, dice, a un tío de Córdoba le han dado los catalanes un premio. Fue impresionante. Algo curioso. Y bueno, pues para mí eso es muy satisfactorio, porque como os dije antes, las satisfacciones que te deja la radio es que a lo mejor me encuentro, te digo, a lo mejor no, que me encuentro de vez en cuando a alguien ya con 35, 40 años, que yo lo conocí así, cuando le di el librito de Gloria Fuertes, oye, pues mira, gracias a ti, yo me he metido en el mundo de la lectura y eso es una satisfacción impresionante. Y hecha esta pequeña declaración, os traigo un libro que lo voy a sembrar entre los dos, Ángel y Berta. Este es un libro que se llama Memorias de un micrófono. Yo no voy a hacer publicidad de él. Es la vida de un profesional de la radio. Si lo leéis, lo ojeáis
tranquilamente, dentro de 3 o 4 meses, a lo mejor decir que venga Alfredo, que le vamos a hacer una entrevista sobre todo lo que hemos leído aquí. Aquí hay cosas muy interesantes y otras menos interesantes, pero hay cosas que os pueden interesar. Muchas gracias, De modo que como Berta me ha hecho la pregunta, Berta lo compartes con Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues finalizamos diciendo una frase, desafíos y oportunidades, pero sobre todo una pasión compartida. Gracias a nuestros invitados Alfredo y Rafael por compartir sus experiencias con nosotros y ayudarnos a lanzar este proyecto escolar. Recibid este aplauso de parte de nuestra comunidad educativa y aquí tenéis las puertas siempre abiertas. Mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por este proyecto y a quien nos dirige, don José Manuel. Y gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos hoy. Recuerden que la radio sigue viva en todas sus formas y como sigue viva nos despedimos con el himno de la Fundación Santos Mártires de Córdoba. Vivid. Hasta la próxima. Saber quién soy mirando al cielo, aprovechar que creceré para seguir los pasos de mi Salvador y dejar de parecer, para ser aquel que sé que puedo ser. Sentir la fe en mi compañero, que la forjemos mano a mano y a la vez, honrando a nuestros mártires sabiendo que el camino ahí encontré, que tu palabra en mí ha dejado huella y con ella caminaré. Compartir el pan, jamás olvidar los valores desde el primer día, es nuestra verdad. Vivir repartiendo amor, siguiendo la ley del corazón y escribir de su mano nuestra historia. Siguiendo a nuestro Señor, llevando su voz al mundo y haciendo de su paz nuestra canción. Cuando aprender se vuelve un juego, y con el alma empiezo a ver que sé que me acompaña siempre mi pastor, no existe ya la sed, porque he saciado mis sequías en la fe. Compartir el pan, jamás olvidar los valores desde el primer día, es nuestra